Algunos dicen que era un flautista contratado por la ciudad de Hamelin para cazar ratas con su flauta. Otros decían que lanzó un hechizo con su flauta y huyó con 130 niños. Otros creen que el flautista es un símbolo representativo de la muerte. Hola, viajeros de la historia. En el video de hoy nos embarcaremos hacia la Edad Media y revelaremos todos los secretos del flautista de Hamelin. Antes, ya deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Hacia el año 1284, a mediados de la Edad Media, en la ciudad de Hamelin, Alemania, cuenta la leyenda que un hombre vestido con ropas coloridas, tocando la flauta, logró atraer y desaparecer con muchos niños de esa ciudad. La representación más antigua del flautista se encontraba en una vidriera de una iglesia en Hamelin en el año 1300. Aunque la ventana fue destruida más tarde, mostraba a un hombre con ropas coloridas guiando a un grupo de niños, y se cree que la ventana fue hecha en memoria de ese trágico evento. El manuscrito alemán Lundberg, con fecha de 1440 a 1450, informa que el 26 de junio de 1284, 130 niños nacidos en Hamelin fueron secuestrados por un flautista. A partir de esta evidencia, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que los niños de Hamelin, de hecho, desaparecieron misteriosamente. La historia más popular, y la que probablemente hayas escuchado, es que el flautista era un cazador de ratas contratado por la ciudad de Hamelin para librarlos de una plaga. Aunque el flautista logró purgar las ratas de la ciudad, atrayéndolas al río con su música, después de este servicio, la gente del pueblo se negó a pagarle al flautista por el trabajo. Fue entonces cuando, en un acto de venganza, el flautista sacó a los niños de la ciudad con su música y los hizo desaparecer a todos. En apoyo de esta teoría, uno de los primeros manuscritos que informan del incidente afirma que los niños fueron llevados al río Weser, donde murieron. Una teoría incluso afirma que el flautista era un símbolo que representaba la muerte, una figura imaginativa y no una persona real. Esta idea sugiere que los niños de Hamelin murieron por causas naturales y el flautista se creó simplemente como una figura simbólica para ayudar a la gente del pueblo a comprender lo que habría sido una tragedia indescriptible. Pero, si el flautista no era real, ¿qué les pasó a los niños? Algunos sospechan de hambre o enfermedad, señalando específicamente a las ratas y la peste bubónica, aunque no tiene mucho sentido porque este evento ocurrió antes del apogeo de la peste negra, que fue entre 1348 y 1350. Es más probable que se hayan agregado ratas a la historia después del incidente para que fuera más relevante. La Cruzada de los Niños de 1212 fue un esfuerzo sin éxito, liderado de manera separada por un niño francés y un niño alemán para convertir los reinos musulmanes al cristianismo y llegar a Tierra Santa. En la historia alemana, el niño Nicolau recluta a un gran grupo de niños para que viajen con él en la cruzada y la mayoría termina muriendo en el camino o migrando a distintas zonas. Entonces, ¿podría Nicolás haber sido el flautista? Esto significaría un éxodo masivo de niños que probablemente nunca regresaron. Y aunque las fechas no coinciden perfectamente, es difícil encontrar datos fácticos y precisos sobre la Cruzada de los Niños, por lo que es posible que las fechas sean incorrectas o que los hijos de Hamelin se hayan ido a alguna otra peregrinación religiosa similar en una fecha posterior.
Otra posible teoría es que los niños de Hamelin literalmente bailaron hasta morir y el flautista fue parte de ese baile. La epidemia de baile fue un fenómeno súper extraño que ocurrió en Europa. Comenzó en Alemania en 1374 y luego en Francia en 1518. Los historiadores aún no están seguros de si se trataba de una histeria masiva o de algún virus desconocido. Cuando ocurrían estos brotes, era típico que un músico acompañara a los bailarines para evitar su manía. Quizás por eso el flautista se fue a algún lugar apartado con los niños, pero eso no coincide con el hecho de que los niños no hayan regresado. Quizás los niños murieron por algún evento de la naturaleza mientras estaban con el flautista, como un rayo, un deslizamiento de tierra o un ahogamiento accidental en un río, por ejemplo. Pero tampoco hay evidencia que demuestre esto. Quizás los niños no se fueron ni desaparecieron, sino que fueron vendidos y despedidos por sus padres. En el siglo XIII, muchos en Alemania estaban desesperadamente empobrecidos y hambrientos porque había demasiada gente. Debido a esta superpoblación, el hijo mayor de una familia solía heredar la tierra y el resto eran siervos. Según esta teoría, los niños de Hamelin fueron vendidos a un reclutador de la región báltica de Europa del Este, también conocido como flautista. Esta idea encaja con la imagen popular del flautista como avaro. La práctica de comprar y vender niños no era infrecuente en ese momento, y habría sido una forma de que la ciudad se deshaga de los niños pobres, ilegítimos y huérfanos. Esta teoría tiene sentido con la falta de registros o informes del incidente, y también se ajusta a la idea de que un grupo grande de niños salga el mismo día con el flautista. Lo curioso del escenario es que el hecho del 26 de junio de 1284 parecía ser una fecha llorada por los habitantes de la ciudad de Hamelin. Sus informes y la celebración de la iglesia parecen hablar de alguna tragedia o tristeza. ¿Sería ese el caso si ellos mismos hubieran vendido a estos niños? Es posible que se sintieran culpables o lo hicieron de mala gana. Tampoco hay aquí una relación obvia con el flautista de muchos colores, a menos que el hombre a quien se vendieron los niños sea también, por coincidencia, un flautista excéntrico. Los historiadores a menudo citan la teoría de que los niños de Hamelin simplemente se trasladaron. Hay registros de apellidos similares a los de personas de la zona que se encontraron en Polonia y también en Transilvania, y muchos alemanes en ese momento se propusieron colonizar estas regiones. Es posible que los niños de Hamelin no fueran realmente niños, sino jóvenes desempleados cariñosamente etiquetados como niños de la ciudad que partieron en busca de tierras. Y el flautista, en este caso, sería un buscador que deambulaba por Alemania en busca de colonos para ir al este. Estos hombres eran conocidos por usar túnicas coloridas y ser muy persuasivos. La teoría de la emigración parece estar más cohesionada y es posible que muchos jóvenes hayan abandonado Hamelin en busca de tierras, y eso probablemente se consideraría una pérdida para la ciudad. Independientemente de lo que sucedió realmente, el flautista ciertamente se ha ganado una reputación siniestra, y ninguna teoría parece tener sentido para concluir la misteriosa historia de los hijos de Hamelin. La Edad Media parece ser una época muy desagradable y peligrosa de la historia. A diferencia del siglo XXI, donde la higiene es primordial, en aquella época ocurrían cosas extrañas e increíbles. Hola viajeros de la historia, hoy les mostraremos 9 asquerosas costumbres de la Edad Media. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. No es casualidad que la Edad Media se conozca como la Edad Oscura. En esa época ocurrieron muchas cosas extrañas, la mayoría de ellas impulsadas por mitos y creencias locales, por no hablar de la precaria medicina, que, en lugar de ayudar, la mayoría de las veces solo estorbaba.
Los aseos no eran habituales y pasar meses o incluso un año sin bañarse era súper normal. Incluso para quienes formaban parte de la realeza o la aristocracia, la higiene personal no era muy importante, no solo por el desconocimiento de la población, sino también por la medicina de la época, que tenía una idea grotesca de la limpieza. La medicina simplemente consideraba que los baños eran peligrosos. Los baños calientes ni siquiera se consideraban, pues para ellos debilitaban los órganos, así que si alguien tenía una herida, no se lavaba con agua, porque pensaban que dificultaba el proceso de curación y que, si se lavaba la piel, ésta se volvería más frágil y la consecuencia de ello sería la entrada de nuevas enfermedades. Por no hablar de que el baño podía eliminar la protección del cuerpo y cambiar el color de la piel, lo que no era bueno. Para los médicos de la época, el color de la piel no podía cambiar, por lo que adquirir sebo, grasa y sudor de un día para otro era fundamental para mantenerse sano. Ocasionalmente se tomaban baños una vez al año, aproximadamente en el mes de mayo, porque la mayoría de los matrimonios se celebraban en junio. Por no hablar de que la iglesia consideraba el baño un pecado de vanidad y recomendaba un máximo de solo 2 baños durante el año. Tener un baño dentro de la casa en esa época era raro, así que era súper común tener una caja de madera con orina y heces debajo de la cama. Y cuando había un baño solía estar fuera de la casa, ya que las ciudades y los pueblos no tenían sistemas de alcantarillado, por lo que hacer las necesidades en la cajita de madera era súper natural. Para deshacerse de la caja de caca, tiraban todo por la ventana, haciendo que las calles olieran bastante mal. Imagínate lo desagradable que era caminar por esas calles en aquella época. Al contrario de lo que se piensa, en la Edad Media sí existía una cultura de reciclaje, pero muy distinta a la actual. De hecho, había un grupo de recicladores de heces humanas. Es exactamente lo que has oído. A estos grupos les encantaba recoger caca humana de los retretes e incluso de las fosas. Con esta asquerosa práctica ganaban algo de dinero y las heces se vendían a los cultivadores o agricultores que las utilizaban como abono para que sus cultivos crecieran más rápido. Por no hablar de que algunos tintoreros de alfombras o vendedores de pieles guardaban la orina en grandes recipientes que luego se utilizaban para blanquear tejidos y lavar pieles. En realidad, utilizaban todo lo que salía de ellos y lo que sobraba solía desecharse en la calle, así de simple. Independientemente del problema, el tratamiento odontológico era arrancar el diente. Esta era una costumbre tan natural que cualquier pequeño problema que tuvieras en tu diente, los dentistas de la época no dudaban en arrancarlo. De hecho, la gente de aquella época dejaba que sus dientes llegaran a un estado en el que los dentistas no tenían otra solución. Con las malas condiciones de higiene, el cuidado de los dientes no era una prioridad. Así que cualquier barbero o carnicero que tuviera nociones de extracción de dientes podía hacerlo. Al fin y al cabo, solo necesitabas un alicate oxidado y fuerza en los bíceps para hacer el trabajo. Así que olvídate de la anestesia. En aquellos días, para extraer una muela, la persona se enfrentaba a horrores, totalmente distinto a los tiempos actuales. Un trabajo bastante desagradable, pero extremadamente codiciado en aquella época, era el del limpiador del rey, que debía asistir a la corte del rey y disfrutar de una serie de beneficios. Así que su trabajo consistía básicamente en limpiar al rey, principalmente en los cambios de ropa y en los baños, así como en limpiar el trasero del rey cada vez que hacía su obra maestra, el excremento real. Parece ser que en aquella época el sangrado era la solución a todos los problemas, por lo que las sangrías eran muy comunes. La técnica consistía en hacer un corte en el cuerpo del enfermo
y dejarlo sangrar durante algún tiempo. Entonces todo el dolor o enfermedad se solucionaba, porque la supuesta mala sangre salía y lo quitaba todo. Hoy en día disponemos de una técnica muy común, la hemorragia terapéutica, que sirve para moderar el aumento de la viscosidad de la sangre en la eritrocitosis y para reducir los niveles de hierro en situaciones en las que existe una acumulación hereditaria de hierro. Si soñabas con vivir en el Londres de la Edad Media, formando parte de la aristocracia con elegantes pelucas y hermosos abanicos, quizá quieras cambiar de sueño pronto. El problema era el hedor bajo las pelucas y la ropa de entonces, así que utilizaban abanicos para disimular el olor. Pero solo la realeza tenía sirvientes para sacudir, no solo para disminuir el hedor, sino para disipar los insectos atraídos por él. Así que la solución era comprar perfumes caros para minimizar el mal olor de las pelucas y las ropas majestuosas. Pero solo la clase alta los compraba, ya que bañarse era algo raro en aquella época. Pero los problemas no acababan ahí. Las pelucas, además de atraer la belleza de quienes las llevaban, también servían de depósito de piojos. Eran grandes criaderos de piojos y liendres. La situación era tan desagradable con el uso de pelucas que la mayoría necesitaba un lavado, hervido y un baño de perfume con frecuencia, porque era común que los piojos saltaran en los platos de comida. Si crees que un mechón de pelo en la comida es asqueroso, imagínate un piojo caminando sobre ella. Era hermoso parecer muerto. Los estándares de belleza de la época llevaban a la gente a usar mezclas para blanquear su piel y lucir muy pálida. Así que cuanto más pálida eras, más hermosa se te consideraba. El problema es que la mayoría de estas mezclas para blanquear la piel no solo contenían polvo de arroz, sino que muchas de ellas contenían sustancias tóxicas que con el tiempo acababan matando al usuario. Esta apariencia pálida era una forma de que la burguesía mostrara a la sociedad que no hacía ningún trabajo, es decir, los blancos casi muertos eran de familias ricas y no necesitaban trabajar. Olvida todo lo que sabes sobre las toallas femeninas y no te quejes más de ellas a partir de hoy. En la Edad Media, simplemente la creatividad de las mujeres era sorprendente junto con la necesidad. Así, una de las soluciones encontradas para los periodos menstruales de las mujeres fue el uso del absorbente de musgo. Tomaban un trozo de tela con musgo y lo ponían allá abajo para absorber la hemorragia y continuar su trabajo. La Edad Media fue sin duda el escenario de grandes acontecimientos históricos para la humanidad, desde terribles enfermedades hasta hechos extraños y a menudo insólitos. El hecho es que este periodo de la historia siempre nos llama la atención. Tampoco hay que olvidar que la Edad Media fue la cuna de grandes inventos y que hoy nos aportan una serie de beneficios y comodidades. Hola viajeros de la historia, hoy aprenderemos 5 hechos que no sabías sobre la Edad Media. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. La peste negra fue una terrible enfermedad que se propagó como una de las peores pandemias que ha visto el ser humano. Algunos historiadores afirman que llegó a Europa en barcos comerciales hacia el año 1347 y que se originó en China. Algunos sostienen que la pandemia también llegó por tierra. La contaminación se produjo a través de las pulgas de las ratas contaminadas con la peste. Si una persona sana fuera picada por la pulga de la rata por la noche, esa persona podría despertarse muerta por la mañana debido al poder mortal de esta plaga. La enfermedad provocaba fiebre alta, dolores corporales y forúnculos negros de los que resumaba pus y sangre. Se calcula que murieron entre 40 y 100 millones de personas. Cuando los caballeros medievales partían a las cruzadas, permanecían lejos de casa durante años.
y para evitar que sus esposas satisfagan sus necesidades naturales con los hombres del lugar, llegaron a recurrir a un ingenioso dispositivo. Hecho de hierro y cerrado con un candado, era una especie de armadura íntima que protegía las partes inconfesables. Solo tenía 2 aberturas para que las damas pudieran aliviar sus necesidades más urgentes. De este modo, las mujeres preservarían su fidelidad. El primer dibujo de un cinturón de castidad aparece en Bellifortis, un manual militar de 1405 de Konrad Kieser, que presenta instrumentos de guerra como catapultas, armaduras y dispositivos de tortura. Pero el libro no fue tomado en serio ni siquiera por el propio autor, que incluyó en el manual chistes sobre pedos, un tema inmortal y favorito del humor medieval. Además, el uso del cinturón nunca se documentó seriamente. Un trozo de metal pegado en esa parte del cuerpo durante días podría causar varios problemas, como una úlcera por presión, seguida de gangrena, shock séptico y ataúd. Una mujer no sobreviviría a los consiguientes problemas higiénicos y de salud después de varios días. No era inusual que los animales fueran juzgados y condenados por matar a personas o cometer otros delitos, como dañar las cosechas o comer alimentos que no les pertenecen. Por lo general, se juzgaba a los animales domésticos como cerdos, vacas y caballos, así como a las plagas que amenazaban los cultivos como las ratas y los insectos. Hay registros de supuestos hombres lobo que han ido a juicio, además de un gallo que en 1475 fue juzgado por el delito de poner un huevo. No sé cómo. El 5 de septiembre de 1379, 2 piaras de cerdos en un monasterio francés se agitaron y mataron a un hombre llamado Perrinot Muet. Como era costumbre en la época, los cerdos, los verdaderos asesinos y los que simplemente miraban, fueron juzgados por su horrible crimen y condenados a muerte. Había una gran variedad de castigos para estas criaturas, que no siempre eran condenadas a muerte. A las ratas, por ejemplo, se le enviaba a menudo una carta de consejo amistoso para inducirlas a abandonar las casas, en las que su presencia era indeseable, describe Evans en su extensa historia Procesamiento penal y pena capital de los animales de 1906. La comida en la época medieval era un importante marcador de la jerarquía social, y existía una correlación entre el trabajo y la comida. El pan, por ejemplo, era un marcador de clases sociales bien definidas. Mientras que los panes de la nobleza se elaboraban con materias primas de primera calidad y muy bien seleccionadas, los de la clase trabajadora eran más toscos. En verano, el grano escaseaba, mientras la cosecha anterior llegaba a su fin, la nueva aún no estaba lista para ser recogida. El trigo viejo se utilizaba para hacer pan para la clase trabajadora y la mayoría de las veces el trigo estaba contaminado. El cornezuelo es una intoxicación causada por la ingestión de productos contaminados por el tártago del centeno, un hongo contaminante habitual del centeno y otros cereales, o por el uso excesivo o erróneo de medicamentos derivados de la ergolina. El envenenamiento por cornezuelo era muy común debido a la vieja materia prima con la que se fabricaba el pan para la clase obrera, y por ello muchos morían comiendo un simple panecillo. Los barberos cirujanos fueron los médicos habituales y comunes durante gran parte de la Edad Media. Se encargaban de todo, desde la sangría, la amputación, la sanguijuela, la extracción de dientes y, por supuesto, las tareas cotidianas de cortar la barba y el pelo. Mientras te cortaban el brazo, también podías cortarte el pelo. Desde luego, no era una experiencia agradable en la Edad Media. Los barberos cirujanos atendían básicamente a soldados, campesinos, monjes y trabajadores. A diario, estos barberos se ocupaban de las heridas y afecciones que los médicos colegiados no tenían demasiado interés en atender,
ya que estaban más interesados en servir a los intereses de los nobles. Además, los médicos eran reacios a ensuciarse las manos, por lo que alguien tenía que atender a la población más humilde. Y los barberos cirujanos desempeñaban este papel. Así que, ¿les gustó el video de hoy? A mí me encantó, especialmente cuando hablamos de la Edad Media y tenemos estos hechos extraños y divertidos. ¡Qué suerte tuvo el ratón que consiguió su libertad! Pero no te vayas de este video sin dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!